Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís, encargado del área audiovisual, aquí en la Dirección General del Deporte Universitario. Y una vez más estoy con la licenciada en nutrición Rebeca Camacho Trujillo. Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, Ernesto. Muy bien, gracias. Un gusto tenerla una vez más aquí en, ya sabes, su casa Deporte UNAM. Cuénteme así, para que el público empiece a enterarse del tema que hoy va a ocurrir, ¿de qué va a hablar? Voy a hablar del índice glucémico, que tal vez sea algo que no todos manejen, a lo mejor alguien ni siquiera lo había escuchado, pero pues se usa sobre todo para diabéticos, pero también se ha usado para dietas de reducción y en el deporte se ha llegado a usar para ver cómo recargar más rápidamente nuestras reservas de glucógeno muscular. Entonces, Okay. no lo vamos a enfocar ahorita al deporte, sino más que nada ver el concepto y tratar de entenderlo, porque creo yo que es algo nuevo, pero es algo con lo que a lo mejor a veces nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar en algún momento de la vida y pues para intentar entenderlo. Ok, excelente, que al final de cuentas, pues esta es la meta de todas estas transmisiones, que sea entendible y que toda nuestra comunidad universitaria pues mejore su salud y su nutrición. Pues hago una pequeña invitación para que toda nuestra comunidad deje sus preguntas conforme vayan saliendo pues de esta buena presentación y asimismo pues venga con la información de hoy. Ok, pues vamos a empezar. Como les decía, esto se llama índice glucémico. Y pues voy a pasar. Primero vamos a recordar qué es la glucemia. Glucemia quiere decir cantidad de glucosa en sangre, más específicamente concentración, o sea, la cantidad ya medida exactamente cuánto tenemos de glucosa en la sangre. ¿Por qué menciono esto para empezar? Porque es algo de lo que vamos a estar mencionando constantemente, obviamente, al hablar de índice glucémico. Entonces, el índice glucémico así como introducción, es frecuente escuchar que algunos alimentos provocan un aumento rápido de la glucemia, o sea, sube la glucosa rápidamente, mayor que otros alimentos, aunque contengan la misma cantidad de hidratos de carbono. A lo mejor lo hemos escuchado o solo hemos escuchado hasta que algunos elevan la glucosa, ¿no? La explicación de este fenómeno la podemos atribuir al índice glucémico, o se explica, más bien se mide y se cuantifica con el índice glucémico. El término de índice glucémico fue desarrollado en Canadá en 1981, o sea, ya hace como 40 años, pero esto se desarrolló como un método de clasificación de los alimentos en función de la forma en que los hidratos de carbono que contienen modifican la glucemia después de su ingestión de los alimentos. O sea, qué tanto sube la glucemia o la concentración de glucosa en sangre después de consumir algún alimento. El concepto fue ideado por el doctor David Jenkins y su equipo de la Universidad de Toronto, Canadá, y publicado en el American Journal of Clinical Nutrition de ese año. Y pues desde ahí empezó a causar mucha controversia. De hecho, cuando salió, muchos vieron, ahorita vamos a ver por qué avanzando esto, decían, no, pues eso no sirve, como que no funciona, no va a ayudar, y actualmente todavía hay controversia entre quienes lo recomiendan o quienes no, o vamos a ver que se recomienda con ciertas salvedades, ¿no? Pero sí causó mucho revuelo cuando empezó a salir. Y no es nada más en esa universidad donde se ha hecho, se han de hecho ya investigaciones en muchos países. Actualmente, en la Universidad de Sydney, en este, Australia, perdón, mantiene una base de datos internacional del índice glucémico, ¿no? Ahí les pongo cómo es esto. Y eso es importante, no es la única base de datos que hay, pero es una buena base porque se recibe información de diferentes partes del mundo, porque ya se han hecho índices en diferentes partes del mundo y pues esto se intenta compilar. Les digo, no es la única compilación, les voy a poner la dirección de otra compilación. Esa, si quieren buscar esa guía, pues ahí abajo, aquí abajito les expongo las páginas, ¿no? Donde se encuentra.
Esta base de datos contiene los resultados de estudios realizados ahí y en otros centros de investigación del todo el mundo, porque se ha hecho en todo el mundo. Ahora, el índice glicémico, que lo vamos a estar abreviando como IG, se define como el incremento de la glucosa en sangre en un periodo de 2 horas tras la ingestión de 50 gramos de hidratos de carbono disponibles en un alimento. O sea, no todos los alimentos nos dan, o sea, una rebanada de pan no nos da 50 gramos. Entonces vamos a ver que se tiene que dar cierta cantidad de alimento hasta que ese alimento nos pueda aportar 50 gramos y entonces se mide la concentración de glucosa en sangre a lo largo de ese periodo y así vamos viendo qué tanto la incrementó, ¿no? Eso es el índice glicémico. Esta subida se va a comparar, o sea, qué tanto subió con la que provoca la ingestión de 50 gramos de hidratos de carbono del alimento de referencia, que normalmente es glucosa o pan blanco, que de ahí ya tenemos un primer problema porque hay tablas hechas donde se comparan contra glucosa y hay tablas hechas donde se comparan contra pan blanco y vemos que entonces nos da diferentes valores de índice glucémico dependiendo contra qué alimento de referencia se está comparando. Entonces, pues ese es uno de los pequeños problemillas. Esta comparación con el alimento de referencia nos permite clasificar el índice glucémico de los alimentos como alto, medio y bajo. Entonces aquí en la imagen que encontramos siempre estas imágenes que buscamos el índice glucémico, aquí se ve en amarillito, ese es el pico que genera la glucosa, que se le asigna valor de 100, ¿bien? Se le asigna el valor de 100, desciende en forma un tanto brusca, al generar este piquito, el organismo secreta insulina y entonces va a descender la glucosa en sangre. Y vemos aquí que los alimentos que les llamaríamos que tienen un índice glucémico alto, suben por arriba de 70, ahorita se los pongo en una tabla, pero suben por arriba de 70 y eso se les va a llamar alto, y los que lo tienen bajo van a subir, pero no suben por arriba de 50, ¿no? Aquí, bueno, ahorita en mi tabla se los pongo. Y también tienden estos a tender, así como que ven, mantienen estable la concentración de glucosa en sangre, mientras que estos generan un pico y baja, aquí lo ponen por abajo, no llega realmente a cero, pero para recordar que a veces baja por debajo de lo esperado, ¿no? O sea, por debajo a lo mejor de los entre 85, digamos, miligramos que se esperaba que tuviera la persona normalmente, a veces desciende un poco por debajo de eso que es el ideal, y entonces, por eso les digo, no es que llegue a cero, sino llega por debajo de lo que sería aquí en el índice, y entonces, pues es lo que no se busca, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué le llamamos índice glucémico bajo? Cuando, bueno, aquí nada más para que quede claro, para los que son del área que usan más las matemáticas, realmente el índice se calcula con el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva es lo que nos va a dar el valor del índice glicémico. Pero bueno, para los que no nos dedicamos tanto a las matemáticas, vamos a decir que el índice glicémico bajo va a ser cuando esa área bajo la curva nos queda entre 1 a 55. El índice glicémico medio nos da un valor de 56 a 69 y el índice glicémico alto cuando es 70 y más. Estos valores a veces cambian aquí un poquito, hay quienes aquí llegan a 60, hay quienes lo dejan en 50, según las tablas, como les decía, cada quien hace sus tablas y entonces según las tablas que hicieron, ahí le van moviendo un poquitito, ¿no? Casi todos coinciden que a partir de 70 o más ya se considera alto, pero aquí en estos intermedios le mueven un poquito. Pero bueno, esta es la referencia de la Clínica Mayo que nos da estos valores de bajo, medio y alto. Entonces, por lo tanto, la respuesta glucémica a distintos tipos de alimentos y ante la misma cantidad de hidratos de carbono puede ser diferente en función de su índice glucémico. Por ejemplo, tras la ingestión de 50 gramos de plátano, perdón, y 200 gramos de sandía,
El aumento de la glucemia en periodos de 2 horas después será mayor con la sandía, a pesar de que ambos contienen la misma cantidad de hidratos de carbono. Sí, aquí quiero señalar que vean que es diferente cantidad de alimentos, 200 gramos contra 50 gramos, y vemos que se va a elevar de forma diferente la concentración de glucosa en la sangre, aunque tenían la misma cantidad de hidratos de carbono. Ok, esto tenemos entonces con los cálculos que se hicieron, pero se acuerdan que les decía que el alimento nos debe de aportar 50 gramos de hidratos de carbono disponibles. Para que los plátanos nos den 50 gramos de hidratos de carbono disponibles, tenemos que consumir 210 gramos de plátano. Y para que la sandía nos aporte 50 gramos de hidratos de carbono disponible, se hace el cálculo con 661 gramos, más o menos, de sandía. Ajá, y haciendo esos cálculos, para que ambos aporten 50 gramos de hidratos de carbono, el índice glicémico del plátano es 52, que si nos vamos a nuestra tabla, pues veríamos que está bajo, mientras que el índice glicémico de la sandía es 72, que ya se consideraría alto, ¿no? Entonces, ahí, la idea de esto es decir, ok, me conviene en cierto momento, si yo quiero, pues comer algo y que mantener estable mi concentración de glucosa en sangre, pues comer plátano, y si yo quisiera que se eleve rápidamente mi glucosa, pues tendría que comer sandía. Sin embargo, esto no es tan simple. Porque bueno, para empezar, les digo, el cálculo se hizo con 50 gramos de hidratos de carbono por cada alimento, que esto implica 2 plátanos, y en el caso de la sandía, 4 tazas de sandía picada. Entonces ahí tenemos un problema porque decimos, ok, el índice glicémico de la sandía es alto, pero yo no me como 4 tazas de sandía picada, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuántos hidratos de carbono me estoy comiendo si me como solo una taza o una porción normal de lo que sería de sandía? Pues esto sí va a variar, porque mientras que el plátano sí nos va a aportar más hidratos de carbono, la sandía no tiene tantos hidratos de carbono disponibles porque tiene más agua y más fibra, y entonces nos aporta menos hidratos de carbono. Esto empieza a ser confuso, que les digo, es parte de lo que se ha creado, por lo que empezó a ser rechazado el índice glicémico, por crear todas estas confusiones. Bueno, regresando a lo que se hacía, se hizo la tabla, o se hicieron las tablas, y se dijo, bueno, cuando se eleva, hay este pico de un alimento, provoca este pico de glucosa, o sea que se eleva rápidamente la concentración de glucosa en sangre, se eleva la glucemia, y después desciende. ¿Por qué desciende? No desciende solita, va a descender porque el organismo secreta insulina, la que sintetiza o fabrica o produce en el páncreas, y entonces la insulina llega a la sangre y empieza a meter toda esa glucosa, la empieza a meter a las células para que no ande ahí en la sangre y para que las células la puedan utilizar. Sin embargo, por un lado, si es mucha glucosa, las células, como ya sabemos, sí se almacena algo de glucosa en forma de glucógeno, pero como son gramos, cuando esto está lleno, después se va a almacenar como grasa. Y también la insulina tiene la función de meter las grasas a las células para que sean utilizadas, y entonces se empezó a ver que los alimentos que tenían picos altos de índice glicémico, que tenían un índice glicémico alto, favorecían el almacenamiento de grasa por la respuesta de la insulina, y por eso es que también se empezó ya a interesar no nada más para el diabético, sino a lo mejor en dietas de reducción, ¿no? Entonces se crearon dietas llamadas dietas de índice glucémico, o con otros nombres, pero básicamente era usar, aquí les pongo, aunque al principio el índice glucémico se desarrolló como una estrategia para orientar la elección de alimentos para las personas con diabetes, posteriormente se han creado dietas de índice glucémico que utilizan el índice como la guía primaria o única para el plan de alimentación. Muchas dietas comerciales, populares, libros de dietas, sitios web de dietas se basan en el índice glucémico, incluyendo, por ejemplo, la Zona Diet, la Sugar Busters y Slow Carb Diet, usan el índice glicémico para seguir o para guiar
qué alimentos consumir, ¿no? Entonces, en función del índice glicémico, que vamos a ver, tiene cosas buenas, pero tiene sus bemoles y entonces ahí es donde tenemos algunos problemitas. Ok, ¿cuál es el propósito de estas dietas basadas en índice glicémico? Bueno, pues tenemos obviamente que tratar la diabetes, sería uno de los propósitos, pero al comer alimentos con un índice glicémico bajo o medio, muchas veces las dietas, la idea es también bajar de peso, prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad y prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, para eso es que se ha usado en estos 40 años, no nada más para la diabetes, sino para otras afecciones. El índice glicémico, bueno, ya veremos que las categorías es de 1 a 55, medio de 56 a 69 y alto de 70 y más. Les pongo esto nada más para recordarlo, porque entonces usar, por ejemplo, el índice glicémico puede ayudar a orientar las elecciones de alimentos más saludables, ¿no? Por ejemplo, un pan hecho con harina de trigo blanca tiene un valor de índice glucémico de 77, o sea, alto, ¿no? Porque es 70 o más. Pero un pan de trigo integral tiene un valor de índice glucémico de 45, o sea, bajo, ¿no? Entonces vemos ahí, por eso es en parte que es que van a servir, pero que a veces genera confusión, porque a veces dicen, no, pues es que el pan tiene un índice glicémico alto. Ah, ok, no como pan. No, pero no es cualquier pan, no es todo el pan, sino que el pan integral tiene un índice glucémico bajo. Entonces, si no nos quedamos con la información completa, el índice glucémico puede ser mal empleado, porque hay que leer toda la información. Y como varía mucho, aquí vemos una pequeña variación que es en función de de que sea harina integral o no, que es función de la fibra, lo vamos a mencionar. Pues va a ser muy, podemos seguir mal el índice glucémico, ¿no? O sea, muchas veces se usan, a veces se les da a los pacientes o los pacientes descargan de internet, les voy a poner páginas donde pueden descargar las tablas de índice glicémico de muchísimos alimentos. Bueno, ya les puse una, la australiana, y pero luego esto es complicado porque hay que tener la información completa. Si no tenemos la información completa, entonces podemos seguir mal lo que sería o utilizar mal el índice glicémico. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas limitaciones que estoy mencionando? Perdón, de los valores de índice glucémico. Ahorita voy a mencionar entonces que, a ver, espérenme, porque no sé si ya hablé de... Ah, no. Perdón, es que creí como empezó ahí a aparecer. Ah, ok, sí, no, voy bien, voy bien. Creí que me habían faltado unas diapositivas y como luego las voy reordenando, creí que ya las había desordenado, pero estamos bien. Limitaciones de los valores del índice glicémico y entonces vamos a ver el concepto de carga glucémica, ¿no? Que se crea a partir de esto. Una limitación del índice glicémico es que no requiere la cantidad probable que se comería de un alimento en particular, ¿sí? ¿Se acuerdan que de la sandía decíamos, se formó dándole más o menos 4 tazas de sandía al individuo con el que se hizo el valor? Y pues es mucha sandía, ¿no? Por ejemplo, la sandía tiene un valor de IgE 80. Esto es porque lo saqué de diferentes tablas. Esto viene en una tabla, en otra tabla venía el de 74, etcétera. Lo que la colocaría en la categoría de alimentos a evitar, ¿no? Diríamos, bueno, está en límite, en índice glucémico alto, pero la sandía tiene relativamente pocos hidratos de carbono digeribles en una porción habitual. Aquí señalo, porción habitual. En otras palabras, tiene uno que comer mucha sandía para elevar significativamente la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Para abordar este problema, los investigadores han desarrollado la idea de la carga glucémica, que es otro concepto que siempre vamos a ver de la mano
con el índice glicémico y que vamos a ver en las conclusiones que lo mejor es siempre usarlos juntos, no usar solito el índice glicémico. Un valor numérico, la carga glucémica es un valor numérico que indica el cambio de la glucemia cuando se ingiere una porción típica de alimento, ¿sí? O sea, ya no nada más cuánto se elevó en la cantidad de alimento que nos daba 50 gramos de hidratos de carbono disponibles, sino que en una porción típica de alimento. Entonces, la carga glucémica también tiene sus categorías, baja, media y alta, y se considera una carga glucémica baja de 1 a 10, carga glucémica media de 11 a 19 y carga glucémica alta de 20 o más, ¿sí? Entonces, siempre lo que vamos a encontrar como conclusión es que es mejor usarlos juntos, no solito. Vamos a regresar al ejemplo de la sandía. La sandía tiene un valor de índice glucémico de 80, lo que la colocaría en la categoría de alimentos a evitar, ya habíamos mencionado, pero 120 gramos de sandía, que es 3/4 de taza de sandía, o sea, una porción que a lo mejor nos podemos comer en el desayuno, tiene un valor de carga glucémica de 5. ¿Dónde quedó? Quedó en baja, ¿no? Entonces, vemos que sí es saludable comer una porción normal de 3/4 de taza de sandía, o sea, no las 4 tazas que, con las que se hizo el cálculo, sino el comer una porción normal de sandía. Y entonces quedaría como una elección saludable de alimentos. ¿Ven? Ese es uno de los problemas del índice glucémico, que a veces algunos alimentos, sobre todo que por ejemplo en este caso la sandía o las frutas, que entran en un índice glucémico alto, cuando vemos realmente su carga glucémica, o sea, cuántos hidratos de carbono nos está aportando, pues vemos que en porciones normales es poquito, entonces ya no queda como que mal el consumirla. Aquí está, la carga glucémica se calcula multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de hidratos de carbono en gramos que tiene esa porción y dividiéndolo entre 100. En el caso de la sandía, el índice glicémico decíamos que era de 80 y los gramos que nos aportaba la taza, no me acuerdo, eran 12, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, perdón, debí de ponerlo para no olvidarlo, y ya se hace el cálculo, se multiplica y se divide en 100, ¿no? Son puras reglas de 3 lo que hay que estar haciendo con todo esto. Hay tablas para que la persona no esté haciendo las reglas de 3, tablas de carga glucémica, pero a lo que varía a veces son las porciones, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, pues las porciones son muy específicas, lo que es, ahí lo dice en gramos, y entonces a veces que no trae, por ejemplo, ahí la carga glucémica de todo, entonces es un problema, pero se pueden estar haciendo los cálculos. Entonces aquí hay que tomar muy importante que la carga glucémica va a variar según la cantidad que se coma, ¿sí? Ya quedamos con la taza de sandía era de, ay, no estaba ahí, a ver. No, no está. Bueno, la taza de sandía era de 3.7, algo así, pero si me como 2 tazas de sandía, la carga glucémica, como es una porción mayor, me va a dar 7 algo, ¿no? Sigue estando más o menos dentro de lo saludable, ya al comer una cantidad mayor, pero sí va aumentando. Entonces, esta carga también no es es estándar, no es de que la tabla dice, la tabla que revisemos va a servir para la cantidad de alimento que reporta la tabla, ¿no? Porque a veces es complicado. A veces incluso las tablas lo reportan por 100 gramos de alimento, lo cual también genera el problema porque a veces comemos más de 100 gramos del alimento y entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Como veíamos en el plátano, pues un plátano pesa más de 100 gramos, entonces comemos con un solo plátano más de 100 gramos de alimento, es 100 cachito. Y en la sandía, pues aquí el ejemplo que teníamos era de 3/4 de taza, que eran 120 gramos, ¿no? Entonces siempre se hace ahí unas confusiones un poco en las tablas, por eso
hay que aprenderlos, no, o sea, no ya de aquí salimos expertos en usar estas, ni el índice glicémico ni la carga glucémica, pero a lo mejor sí para adentrarnos a ellos si es que nos va a interesar, ¿no? Entonces, de esta manera, con la carga glucémica se obtiene un valor más real sobre la forma en que es que es determinada, perdón, la cantidad de alimento va a influir en la glucemia, por lo que la carga glucémica es más práctica que el índice glucémico, aunque generalmente se recomienda el uso de ambos. Eso va a ser lo mejor, estar usando ambos para saber exactamente cómo me estoy alimentando. Entonces, aquí les pongo en esa página, esta es una guía, pero que la subió a internet de carga glicémica. Bueno, esta la tenemos en 100 gramos de producto, donde viene el índice glicémico y después la carga glucémica, ¿no? Ahí está reportado. Eso es por una nutrióloga española. Aquí está toda la página donde la pueden descargar. Ella lo sube para que las personas puedan descargarlos si quieren verlos y ya vienen tanto los valores de índice glicémico y carga glucémica. Sin embargo, la desventaja de esta tabla, que es muy buena, pero obviamente por eso pone los 100 gramos, o sea, eso es desventaja y ventaja. Al venir en 100 gramos, si yo como más de 100 gramos, pues tengo que hacer mi regla de 3 para ajustar la carga glucémica. Si yo como menos de 100 gramos, igual tengo que hacer una regla de 3 para ajustar la carga glucémica. Entonces, esto pues va a depender siempre de la cantidad de alimento que yo coma, ¿no? Pero obviamente se pone en 100 gramos para no poner porciones diferentes, que a lo mejor una porción para una persona puede ser dos frutas y para otra persona solo una fruta, ¿no? ¿Y de qué fruta estamos hablando? Entonces, por eso vienen 100 gramos. Pero bueno, como les decía, hay tablas que ya traen los dos. Esta tabla de las que encontré, esta me pareció muy buena, por eso es que se las comparto. Bien, y en esta página, supongo que sí se ven, que son tablas internacionales de índice glicémico y valores de carga glucémica. Esta se me hace a mí muy, muy buena porque son tablas internacionales, ¿no? Entonces traen muchos alimentos, como por ejemplo aquí les señalo en este ejemplo que nos ponen ellos para explicarnos, la tortilla de maíz que tiene un índice glicémico de 46. Entonces, pues es bueno. ¿Por qué? Porque aquí sí me quedó de ver el sistema mexicano de alimentos equivalentes, ya que sí tienen el concepto de índice glicémico y de carga glucémica, pero muchos de los alimentos cuando los consultamos dicen no determinados, no determinados, no determinados, o sea, no lo tienen determinado o lo que consultaron su bibliografía no lo tienen determinado y entonces no lo reportan y entonces muchos alimentos nos quedamos así como que, ¿y entonces cuál es el valor? Pero buscando en esta tabla, que son tablas internacionales, que igual ahí viene toda la página, pues si encontramos, y les digo, por ejemplo, incluye la tortilla de maíz, que es un alimento pues muy importante para nosotros, ¿no? Como mexicanos. Bien, entonces esas son tablas que van a ser muy útiles si quieren revisar todos los alimentos, porque obviamente pues no podemos revisar aquí todos los alimentos. ¿Qué más limitaciones? Porque esa es la limitación que, primera, y que pues la carga glucémica nos ayuda a resolverla, ¿no? Pero tenemos otras limitaciones en el índice glicémico. El índice glicémico es un valor teórico que se obtiene en laboratorio en unas condiciones ideales realizados sobre individuos sanos no diabéticos. Ahí ya tenemos un problema porque a veces la secreción de insulina del diabético va a ser diferente, natural del diabético, o va a ser insulina deficiente y demás, que la de los individuos sanos. Entonces ahí ya se vería alterado un poco si está funcionando o no este índice glicémico, ¿no? Se recurre a personas, pero obviamente pues, se tiene que hacer en voluntarios, en sanos, que a las que tras un ayuno nocturno se mide la concentración de glucosa en sangre después de haber ingerido una cantidad de alimento en cuestión. Como les decía, se les da cierta cantidad de alimento y que aporte 50 gramos de hidratos de carbono disponibles biológicamente, ¿no? Esto ya lo había mencionado, pero el problema es que son situaciones controladas que se hacen totalmente en el laboratorio.
Entonces, se ha visto, como les decía, hay muchísimas tablas, que el índice glucémico puede variar de un individuo a otro. De hecho, muchas veces para hacer las tablas, obviamente no se toma un solo sujeto de estudio, se les toma 10, por ejemplo, personas voluntarias, se les mide cuánto elevó no sé, el plátano, la concentración de glucosa en sangre a lo largo de 2 horas, etcétera, como habíamos mencionado. Y otro día se les mide cuánto fue la glucosa para poderlo comparar, ¿no? Para hacer las tablas y así con cada uno de los alimentos. Pero se toman mínimo 10 personas para hacer un promedio, ¿no? De lo que dio los resultados, porque obviamente va a variar de una persona a otra, pero más o menos es, mientras estén sanos, pues va a ser parecido o similar y por eso pues se va a tomar un promedio. El índice glucémico puede variar de una marca de alimento procesado a otra, ¿sí? Entonces a lo mejor arroz inflado con chocolate nos da un valor si es de una marca que si es de otra marca de arroz inflado con chocolate. Entonces ahí ya podemos tener algunas variaciones y el mismo alimento puede variar de un país a otro. Se ha encontrado que una marca en un país da un valor y esa misma marca en otro país da otro valor. Entonces, a veces se explica, bueno, porque tuvieron a lo mejor pequeñas variaciones en el procesamiento, pero pues crean confusión, ¿no? Como les pongo, son las limitaciones que van creando confusión. Y ya les había mencionado que varía según alimento de referencia, glucosa o pan blanco. Siempre no podemos, o sea, si voy a usar tablas con pan blanco, no puedo usar a veces la de pan blanco y a veces la de glucosa. Lo mejor es usar una u otra tabla. Hay tablas como las que les mencioné, que luego mencionan las dos referencias, glucosa y pan blanco, pero sí es complicado, entonces se complica más, pues, o son limitaciones para que el índice glucémico sea fácilmente utilizado. Entonces, bueno, por lo que el índice glicémico varía de unas tablas a otras, ¿no? Ya lo mencioné. ¿Qué otras limitaciones tenemos del índice glicémico? Por ejemplo, los valores de índice glicémico, como les decía, se calculan para cada alimento consumido de manera aislada. O sea, generalmente se dice, por ejemplo, en que es un burrito, pues se le daría la tortilla de harina nada más, o la cantidad de tortillas de harina suficiente para elevar 50 gramos, serían como unos 3 tortillas, poquito más, de harina para elevar, para que aporten 50 gramos de glucosa, pero nada más la tortilla de harina solita. En cambio, en la vida real, los alimentos generalmente se consumen de manera combinada con otros alimentos y en diversas preparaciones, ¿no? Aquí está en un burrito, pero ¿qué tal que es en una sincronizada? Entonces ya va a variar, esto va a alterar el índice glicémico. Hay tablas, por ahí he visto algunas que dicen de combinaciones, pero es muy complicado, es mucho más complicado el hacer las combinaciones porque ahí ya depende de la técnica, ¿no? Pero vamos a verlo. Otros matices que afectan el índice glucémico, pues es la fibra. Siempre que, ya les había puesto el ejemplo del pan, siempre que algo tiene fibra, dice el contenido de fibra que hay en un alimento puede suponer una barrera para la acción de las amilasas sobre el almidón y por lo tanto disminuir la absorción. A mayor fibra, menor índice glicémico. Esto es una barrera, la barrera se refiere en el tracto digestivo. Cuando tenemos fibra, las amilasas son las enzimas que se va a encargar de digerir el almidón que tenemos tanto en la saliva como en el intestino delgado, y estas amilasas son secretadas pues en el tubo digestivo para ir absorbiendo el almidón, para irlo fraccionando de una molécula grandota, irla fraccionando a moléculas pequeñas. Pero cuando hay mucha fibra, las amilasas, pues vean, imagínense ahí la mezcla, pues chocan contra la barrera, ¿no? Es como si en el fútbol pusieran una barrera, pues obviamente le es más difícil a quien va a lanzar un tiro libre el lanzarlo, porque tiene que intentar de esquivar la barrera, ¿no? O lo estrella en la barrera.
Entonces, así funciona la fibra, va a estorbar ahí y por lo tanto las amilasas no pueden actuar muy bien y generalmente desciende el índice glicémico del alimento cuando el alimento tiene mayor cantidad de fibra. También la cocción y la hidratación y el calor tienen como efecto un aumento en el índice glicémico. Cuando cocemos un alimento o la acción del calor, esto generalmente va a elevar el índice glicémico del mismo alimento. Por ejemplo, el espagueti puede variar de un índice glicémico bajo, 46, si está al dente, que esto quiere decir que se hirvió por solo entre 6 y 7 minutos, comparado con el índice glicémico del mismo espagueti, la misma marca, en el mismo sujeto, de que sería de 64, que ya está cerca del alto, les digo, varía según la tabla que estén usando. Aquí sería medio. Si está muy hervido, a más de 15 minutos, ¿no? Entonces, obviamente que todas estas cosas nos sirven para, les digo, son malas y buenas, porque por un lado puede servir para decir, no, los detractores del índice glicémico dicen, pues es que eso es muy confuso y no le va a servir a la población, no es práctico para la población, entonces no le sirve. Pero si uno lo aprende, va a decir, bueno, más bien lo prefiero preparar al dente para tener un índice glicémico bajo y que sea más saludable el comerme este espagueti, ¿no? Entonces, son armas de dos filos, como decimos, puede servir o no servir. El índice glicémico y la temperatura. Cuando el almidón se ha cocido y luego se vuelve a enfriar, su índice glicémico disminuye. Esto es algo que se ha observado y que generalmente baja por la manera en la que se acomodan las moléculas del almidón, sobre todo de amilopectina. Cuando entran en cocción con agua, se forma un como gel y se absorbe más rápido. Cuando nosotros enfriamos ese alimento, digamos que se vuelven a reordenar de otra forma que ya hace que se absorban más lento, ¿no? Entonces la pasta, el arroz o la papa, si se enfrían, baja su índice glicémico. Entonces ahí tenemos combinaciones. Aquí les pongo este ejemplo que es de esa página de Argentina, que nos ponen en esta imagen, por ejemplo, los copos de maíz, o sea, de maíz industrializado, de cereal para el desayuno, de ese industrializado que compramos en caja, entran en índice glicémico alto, las palomitas de maíz en índice glicémico medio y el maíz como tal en granos de maíz tiene un índice glicémico bajo. El puré de papa, o sea, así ya machacado, hecho, hidratado, preparado, va a tener un índice glicémico alto. Claro que ahí se va a modificar un poco si le agregamos mucha mantequilla. La papa al horno con cáscara entra en índice glicémico medio y la papa hervida y después la enfriamos, pues ya bajó su índice glicémico, ¿no? Si la recalentamos, sigue más o menos bajo porque va perdiendo agua al recalentarla. Mientras no la recalentemos con más agua, sino nada más, digamos, al microondas, va a mantenerlo bajo. El índice glicémico alto, la avena, otra vez, la avena esta que nos venden en, en, en cereal para el desayuno, pues va a estar en alto, mientras que la avena, como tal, los copos de avena, cuando la comemos enterita, pues va a estar en índice glicémico bajo, ¿no? Entonces, son muchas variaciones y por eso es que crea confusiones. Pero bueno, ahí les dejo de esta página pueden sacar las tablas. Ah, que esta ya se las había presentado. Ok. El nivel de maduración de un alimento también varía el índice glicémico. Esto quiere decir a mayor nivel de maduración, mayor índice glicémico, y entonces se dice pues que hay que comerlos cuando estén bien, pero no cuando se hayan pasado, ¿no? Pero pues bueno, no lo eleva tanto como para decir ya no me como el plátano, la verdad no lo eleva tanto. Entonces yo, y como vemos, tampoco nos va a aportar, la carga glucémica no va a ser tan elevada, entonces sigue siendo sano, pero bueno, sigue siendo dentro de las variaciones que se toma en cuenta. El índice glucémico y las proteínas.
Aquí estamos hablando de alimentos de origen vegetal, sobre todo porque son los que tienen índice glucémico. Las carnes, el huevo, el queso no tienen índice glucémico porque no tienen hidratos de carbono, entonces por eso no entran en todas estas tablas. Entonces aquí de los alimentos con índice glicémico, las combinaciones en algunos hidratos de carbono, el contenido natural de proteína puede causar una menor hidrolización del almidón y entonces baja su índice glicémico. Por ejemplo, se ha visto que generalmente los cereales, los que tienen gluten, que es la proteína de los cereales como la cebada, el centeno o el trigo, ayuda a que tengan un índice glicémico un poquito por abajo si los comparamos con otros cereales que no tienen gluten como el arroz, ¿no? Entonces, el gluten, ahí esa proteína que ya trae el cereal nos va a ayudar a que baje. Y las leguminosas, que de los alimentos que tienen índice glicémico son las que más proteínas tienen, obviamente las leguminosas, frijoles, garbanzos, habas o lentejas son las que más proteína tienen, entonces son las que tienen un índice glicémico bajo. Además, porque su relación amilasa, amilopectina también es amilosa, amilopectina también es diferente, pero son las que de todos los alimentos son de aquí del índice glicémico, son las que lo tienen más bajo. Ajá. También en las combinaciones, como les decía, ya que lo comemos el alimento preparado, y si el espagueti veíamos que tenía unos valores de índice glicémico específicos, si estaba al dente o no, pero si además a la hora ya después de consumirlo le pusimos mantequilla o lo combinamos con carne, a la boloñesa, o le pusimos pues más cosas, o le pusimos más fibra poniéndole verduras, por ejemplo, entonces, todas estas combinaciones pueden alterar el índice glicémico de un alimento y pueden, si tiene grasas y proteínas o más fibra, pues va a bajar el índice glicémico del mismo alimento, aunque la tabla nos dice 58, ¿ok? Si lo combinamos con todo esto, si a la hora de prepararlo le agregamos estas cosas, pues ya bajó el índice glicémico, ¿no? Por eso es tan controvertido y si no, se tiene que entender bien para poder usarlo. El fraccionamiento de los alimentos, bueno, esto también, los alimentos enteros o en trozos se absorben más lentamente que los líquidos. Esto es porque se incrementa la superficie de contacto para que actúen las enzimas digestivas. No traje la imagen, pero bueno, con la papa, por ejemplo, si la papa está entera, imagínense, llegan las enzimas digestivas y empiezan así a actuar por la parte de afuera. Pero si esta papa la partimos a la mitad, pues incrementa la superficie de contacto para que trabajen las enzimas. Y si la partimos otra vez a la mitad o en más cuadritos, se va aumentando la superficie de contacto sobre la que actúan las enzimas y entonces se va a absorber más rápidamente, ¿no? Y así pasa con los jugos, por eso, o con los purés. Por eso es preferible consumir los tubérculos, frutas y verduras en trozos o enteras y no en purés o jugos, ¿sí? Enteras vamos a tener mejor. Ya sabemos que en la masticación pues las vamos a moler porque esa es la función de la masticación, justamente dividirlo para incrementar la superficie de contacto, pero no va a ser lo mismo si de entrada ya no lo tomamos en un jugo. Entonces, en general los jugos, aunque son de las frutas que generalmente tienen índice glicémico bajo, los jugos van a tener un índice glicémico alto. Bien, esto del fraccionamiento de los alimentos también aplica, por ejemplo, para los cereales. Cuando un alimento se tritura, se facilita la absorción de las partículas de almidón, ya lo había dicho. En consecuencia, incrementa el índice glicémico. Eso pasa con las harinas. Cuando trituramos tanto un alimento que lo dejamos como harina, pues ya queda muy fácil otra vez para que se pueda absorber rápidamente. Y, por ejemplo, la harina de avena tiene un índice glicémico más alto que la avena no molida, ¿no? La avena así en los copos como tal de avena, pues van a tener, y además si tienen, porque tienen toda la fibra, si esta harina le quitamos la fibra, la refinamos, pues otra vez se incrementa todavía más el índice glicémico. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué vamos a sacar de conclusión? Me gustó esta imagen, está muy bonita, es esta página. Aunque solo toma en cuenta el índice glicémico, ¿no? Y el pan queda por acá pan con granos, lentejas, etcétera. Nos va poniendo ahí más o menos los valores, que queda muy bien. Sin embargo, la primera conclusión es usar
no usar el índice glicémico solo, sino tomar en cuenta todas esas consideraciones que les mencionaba, y hay un poquito más, pero para acortar la plática ya no las puse, pero esas, digamos, son principales, y usarlo junto con la carga glucémica, ¿no? Para saber exactamente cuánto estoy comiendo de hidratos de carbono. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Por ejemplo, aquí tenemos la Asociación Americana de Diabetes. Se aconseja la ingestión de hidratos de carbono enteros, verduras, frutas, legumbres, lácteos, con énfasis en alimentos altos en fibra y bajos en carga glucémica. Aquí está de este artículo donde sacan todas estas conclusiones. Ahí está el artículo. Pero vemos que no menciona la carga glucémica, pero no el índice glucémico, ¿no? Y es la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, como que no les gusta mucho ahí el índice glicémico y no lo mencionan tanto como su recomendación. Y aquí la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos dice, aun si el índice glicémico no es un sistema perfecto, ya vimos que no es perfecto, puede ser una herramienta útil para identificar los alimentos de menor índice glicémico que suelen ser más ricos en nutrimentos, porque son los que tienen fibra, son los que no están industrializados, así como los alimentos con más hidratos de carbono refinados, que siempre nos van a dar un índice glicémico alto. Y la Federación Española de Nutrición dice, una reducción del índice glicémico no puede ser recomendada como estrategia en el tratamiento dietético de la obesidad. O sea, aquí la Federación Española de Nutrición, Asociación Española para Estudios de la Obesidad, dice que para la obesidad no lo recomiendan como una estrategia, o sobre todo no como estrategia única, ¿no? No sería. La Federación Internacional de Diabetes, otra vez a pesar de la controversia, se demostró que los alimentos predice de forma fiable la glucemia e insulinemia postprandial, que es después de comer alimentos, eso quiere decir postprandial. El uso del índice glicémico puede proporcionar un beneficio adicional para el control de la diabetes más allá del contenido de hidratos de carbono, ¿no? O sea, no usarlo solito, sino como una estrategia más. Y la OMS dice, la elección de los alimentos con hidratos de carbono no debe basarse únicamente en el índice glicémico, o sea, otra vez, casi nadie dice que solo se base algo en índice glicémico, ya que los alimentos con un índice glicémico bajo pueden tener alta densidad energética y cantidades sustanciales de azúcares, grasas o ácidos grasos indeseables, contribuyendo a una respuesta glucémica disminuida, aunque no necesariamente ofrecen buenos resultados para la salud. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de eso serían a veces los helados que tienen mucha grasa, pues van a tener un índice glicémico bajo, pero por la grasa que tienen, ¿no? Les decía, la grasa baja el índice glicémico. Y pues a nadie se le ocurre que un helado así con grasosito, con chantilly y chispas de chocolate, sea como que un alimento saludable. Entonces eso pues crea confusiones. Entonces el índice glicémico y la carga glucémica deben ser siempre considerados en el contexto de otros indicadores nutricionales. Otra vez, no usarlo solito, sino como parte de algo. Y ya nada más para concluir, aquí les hice una tabla así como que muy rápida de los grupos de alimentos que tienen índice glicémico. Obviamente no entran las carnes, el huevo o el queso porque no tienen índice glicémico. Las leguminosas casi todas siempre van a estar en bajo. Las oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras también van a estar generalmente en bajo. Por ahí algunas saltan, hay que estar revisando las tablas. Los cereales van a estar en bajo, pero pueden estar en medio, o los muy industrializados, ya vimos harinas muy refinadas, pueden caer en alto. Los tubérculos, la papa, pues ya vimos, según la preparación, según cómo estén preparados, puede variar en cualquiera de estos. Las frutas generalmente van a estar en bajo y medio, pero los jugos de fruta están en alto, ¿no? Entonces ahí no confundirse porque a veces le atribuyen que las frutas dan alto, no, los jugos, ¿no? Y aunque de alto, por ejemplo, ya vimos la sandía, si usamos junto con carga glucémica, pues funciona muy bien. Las verduras siempre están en índice bajo y medio, la leche va a estar más o menos en bajo y los azúcares, azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, todo eso pues siempre van a estar en 70 o más, ¿no? Entonces, pues fin. A ver qué tal, qué todas tienen después de esto, que fue como que un acercamiento a lo que sería el índice glicémico. Excelente, muchísimas gracias por toda esta información. Pues hicimos una pequeña pregunta aquí para que nuestros viewers vieran y comentaran al respecto. Déjenme se la comparto, aquí la tengo.
Si sabe qué alimentos, pues son elevadores del índice glucémico. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que sí, ha estado leyendo al respecto. O Gloria nos dice que refrescos, en general azúcares y grasas. Claro, claro. Erika, Las grasas no. las grasas no, que ya lo vimos, ¿no? Ajá. Que incluso lo Porque solo reducen. alimentos con hidratos de carbono, las grasas solitas no tienen hidratos de carbono. Excelente. Erika Galicia dice que los carbohidratos. Ana Sofía dice que los dulces. Abraham Ramírez dice arroz refinado, alimentos ultraprocesados. Marta Ibarra dice comida chatarra. Diego Jiménez, grasas. No, grasas no. Y azúcares simples lo hacen más rápido que las proteínas, dulces, algunas frutas, azúcares y obvio aceites. Pero ya vimos que las grasas Las grasas no entran ahí. Ok. Valeria Ramírez no sabe, es sincera. Ujú. José Luis Centeno dice no sabe. Y ya ahorita nos compartió cuáles sí. Susi tampoco, Mari tampoco. Luz Miranda dice las frutas como uvas, mango, etcétera. Arturo Guillén dice que todos. No todos, ¿no? A lo mejor de que todos los que mencioné ahí elevan el índice glucémico, pero la pregunta creo que era cuáles lo elevaban más, ¿no? Entonces, pues sí, los que mencionamos todos, hasta una tortilla lo eleva, pero en un valor saludable. Excelente. Bueno, pues estamos cortos de tiempo, por esta ocasión no habrá respuesta a las preguntas, Sí. pero pues los invitamos a que continúen viendo Deporte UNAM y que a nosotros nos vean el próximo martes a las 10 de la mañana por este mismo espacio. ¿Algo más que quiera agregar, profesora? No, gracias por escucharnos. Excelente, pues a nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, yo me despido, soy Ernesto Solís, nos vemos en la próxima. Adiós.